Vamos a conectarnos a esta hora con Rodrigo Palma, director ejecutivo de RPBM Consultores, economista de la Universidad de Barcelona y también docente de la UTEP. Rodrigo, ¿cómo está? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. A ver, Rodrigo, para que le expliquemos un poco a la gente finalmente, ¿cómo se afecta directamente esta materia de la reforma de las pensiones a las empresas y sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas en nuestro país? Bueno, fundamentalmente en que este aumento en la tasa impositiva es de cargo del empleador, al menos en una primera parte. Por lo tanto, esto afecta evidentemente los beneficios que tienen las empresas aumentando sus costos. Esto viene a aumentar un poco la carga que hemos observado durante el último tiempo. Ya vimos que durante el último año y medio ha aumentado el sueldo mínimo de manera importante. Hay una rebaja en la cantidad de horas de trabajo, que es la ley de 40 horas, que son medidas absolutamente necesarias, ¿no? Pero esto evidentemente viene a sobrecargar de cierta manera a las empresas, especialmente a las pymes, que son las que contratan más del 60% de los trabajadores. Por tanto, la verdad es que considero bastante importante este proyecto de poder aminorar esta carga, especialmente en los primeros años, donde este aumento en la tasa de cotización de las imposiciones aumenta progresivamente un 1%. Por tanto, va a aumentar la carga de costo para las empresas. Ahora, ese aumento de costo, usted lo decía, una gran parte, el 60% de los empleados finalmente son las micro, pequeñas y medianas empresas en nuestro país. ¿Qué es lo que se está proponiendo? Aquí un aumento escalonado, mantenerlo y sobre todo, si eso a usted le parece positivo de que este aumento no se haga para las MIPYME, pensando también en que son las que generan la mayor cantidad de empleo aquí en Chile. O sea, la propuesta que se presentó hoy día tiene que ver, o sea, que se conversó hoy día, pero la verdad es que no se ha presentado aún, tiene que ver fundamentalmente con mantener la tasa de impuesto de primera categoría. Que recordemos que durante la pandemia la tasa normal es de un 25%, durante la pandemia se hizo una rebaja al 10% y para el año 2024 está en un 12,5% y debe volver al 25%. La propuesta que se conversó hoy día tiene que ver fundamentalmente con prolongar este estado de 12,5% de la tasa de impuesto de primera categoría y de esta manera, rebajar, ¿verdad?, el costo para... Bueno, eso finalmente es parte de los acuerdos que se están manejando. Ahora, Rodrigo, un tema bien importante, porque usted decía que esto es algo que va a avanzar en el tiempo y que tendría que aumentar finalmente este 25%. En el análisis previo, uno mirando las cifras, se hablaba de una cifra ya muy alta, una tasa impositiva alta para las micro, pequeñas y medianas empresas, para que también pongamos un poco de contexto en esa discusión, si ya era alto ese número comparado con otras empresas de nuestro país, ahí cuáles son las diferencias también que se tienen con las grandes empresas aquí en Chile. Bueno, las grandes empresas, la tasa de tributación es de un 27%, la verdad es que el 25% se adecua a eso, pero tenemos una tasa impositiva bastante, no es muy alta, está dentro de los promedios internacionales. El punto está en que la economía nacional requiere de dinamismo. Por tanto, este dinamismo en nuestra economía, especialmente en la generación de empleo, la generan principalmente las pymes. Por tanto, hoy día, particularmente, tenemos que generar políticas de corto plazo que ayuden al país a crecer económicamente. Ya lo hemos conversado con antelación, que además el país requiere de acuerdos de largo plazo para tener crecimiento en el medio y largo plazo y acercarnos a niveles de desarrollo. Pero puntualmente hoy día es importante establecer políticas que nos hagan crecer económicamente, que potencien finalmente a las pymes, que insisto, son gran parte del motor de crecimiento de nuestra economía y gran parte del motor de contratación de mano de obra. Por tanto, la verdad es que a mí en lo particular me parece una medida bastante interesante y muy importante para poder desarrollar en los próximos años. Ahora, todo esto viene amarrado también, lo decía, a este impuesto de primera categoría que también es para las grandes empresas. Desde el Ministerio de Hacienda se está proponiendo bajarlo un 25%, mientras que desde la CPC se está proponiendo que sea un 23%. En su opinión, ¿cree que se debería mantener este 25%? Y tal vez, justamente, mantener un porcentaje mucho menor para empresas que no tienen las grandes ganancias de las grandes empresas finalmente, o incluso que ya se empieza a cobrar un impuesto en base a las ganancias, pensando en que finalmente hoy día se habla de impuestos según el número de trabajadores, que eso es lo que define hoy día una micro, pequeña y mediana empresa. Bueno, la verdad es que yo creo que tiene que ver
a mí me parece mucho más atractivo internacionalmente. La norma tiene que ver con un porcentaje fijo sobre la base imponible, fundamentalmente. Perfecto. En ese sentido, creo que sí tiene mucha razón el hacer la divergencia, ¿verdad? La diferencia entre aquellas empresas, entre grandes empresas y pequeñas empresas. La pequeña y mediana empresa es un mundo total y absolutamente distinto a la gran empresa. Los costos son mucho más altos, los poderes de negociación, tanto con los clientes como con los proveedores, son muy diferentes. No es lo mismo yo en general aquí en nuestra consultora nos toca asesorar a muchas pymes y las dificultades que tienen son muy grandes, son muy diferentes a las problemáticas que tienen las grandes empresas. Por tanto, la verdad es que desde esa perspectiva yo creo que sí es muy relevante hacer esta diferenciación entre la pequeña y mediana empresa y la gran empresa, que en este caso tienen un tributo bastante más alto, porque insisto, las condiciones en las cuales ellos compiten, las condiciones en las cuales ellos se enfrentan, en tanto poder de negociación con sus clientes como con sus proveedores, son absolutamente diferentes a las que tienen que hacer frente a las pequeñas y medianas empresas. Ahora, Rodrigo, tal vez nos vamos a meter en un tema muy de contabilidad y también impositivo, porque yo creo que también es importante hablarlo. Hoy día existe, y usted lo decía, las diferencias de mundos son importantes, pero también hay un tema que relaciona a las micro, pequeñas y medianas empresas con las grandes empresas, que son el tema de los pagos de las facturas, por ejemplo. Y ahí le va a poner el tema de los pagos a 30, 60 días, incluso algunos se ha llegado a 90, algo que parece inverosímil para la existencia de una pyme. Ninguna pyme puede sobrevivir 90 días con una factura de, vamos a lucrar 30 millones de pesos que les sirven para su operatividad. Debería también hablarse de beneficios fiscales, beneficios tributarios para apurar ese pago de facturas, por ejemplo, sobre todo que siempre se ha hablado que las micro pequeñas empresas son las que siempre están pagando al día, siempre están ahí a la raya de lo que dice justamente el sistema, pero las grandes empresas siempre son las que se demoran un poquito más, jugando un poco con el tema de tengo una banda para hacerlo, nadie me está apurando y finalmente tengo la soltura económica para poder pagarlo más tarde. Precisamente lo que hablábamos tiene que ver con este poder de negociación. El problema es establecer una franquicia tributaria, un beneficio tributario para las pymes, es la mala utilización de este posible beneficio, ¿no? La verdad es que se hace tremendamente complejo poder determinar aquellas empresas que realmente cobran, cuándo cobran. Entonces, lo que ha hecho el Estado finalmente es intentar intervenir. Recordemos que este plazo que tú mencionas de 60 a 90 días en su momento llegó a ser hasta de 180 días y se intentó normar para que el plazo máximo de pago fuese de 90 días. Ahora es importante también comprender que uno de los peores pagadores que nosotros tenemos es el Estado, que normalmente precisamente quien se atrasa más de 90 días. Por tanto, pero efectivamente es una problemática que hay que atacar, pero no creo que vaya por el lado tributario, sino que va por otro lado, que tiene que ver con cómo las pymes hacemos políticas públicas para que ellas puedan acceder a capital de trabajo que les permita financiar su funcionamiento fundamentalmente. Ahora, Rodrigo, y aquí quiero un tema de fondo. Usted hablaba justamente de esto de que las franquicias tributarias no siempre son la solución. Chile es un país que otorgue grandes franquicias tributarias y aquí estoy pensando también en personas. Por ejemplo, me estaba acordando de lo que son beneficios. Aquí no es tributario, pero si bien es un beneficio, por ejemplo, el pago de permiso de circulación. Chile es un país que, para los autos eléctricos era justamente, Chile es un país que de estos beneficios, la verdad es que son algo anormales, pensando en las ideas que se podrían aplicar finalmente para llevar esta discusión, sobre todo en lo que es lo económico. Aquí es muy importante porque este es el motor de cuánto genera Chile y cuánto va creciendo en un país que viene hace mucho tiempo creciendo con suerte al 2,5% y creo que estoy yéndome mucho para arriba. Sí, bueno, es un país que efectivamente tiene una norma general y tiene excepciones como la tienen todos los países, que evidentemente podríamos profundizar estas excepciones, pero evidentemente todas estas excepciones tienen un costo. Este costo tiene un costo de fiscalización fundamentalmente y muchas veces este costo hace que sea mucho más caro el costo que el beneficio. Por tanto, cada una de estas medidas tiene que analizarse. En algún momento nosotros lo conversamos, por ejemplo, respecto a casos que en Europa, por ejemplo, que hay gradualidad en el IVA, ¿no? O que hay un IVA diferenciado. Acá en Chile aún creo que no tenemos la infraestructura y la capacidad para generar este tipo de políticas. Efectivamente, tenemos una serie de beneficios tributarios. Yo creo que muchos de esos beneficios tributarios hay que reestudiarlos. ¿Por qué? Porque en general muchos de ellos van orientados solamente a la inversión, a los inversionistas, y evidentemente que
aquellas personas que podemos invertir somos solamente una parte mínima de la población. Otros elementos que tenemos que ir generando, como tú mencionabas, por ejemplo, buscar alternativas para las pymes, para el desarrollo de las pymes, cómo hacemos que puedan financiarse de mejor manera, cómo hacemos que más personas puedan emprender, porque solo de esa manera el país va a lograr crecer constantemente económicamente, y esto va a significar un mayor aumento del bienestar y un mayor beneficio para la sociedad. Exactamente, entendamos que una pyme que le está yendo bien va a querer crecer finalmente y va a necesitar mayores trabajadores. Esos son puestos de trabajo que finalmente van a ayudar a la gente, y eso se va a reflejar finalmente en el crecimiento de toda la nación. Ahora, Rodrigo, un tema bien importante, y volvamos a hablar de esta carga tributaria para las pymes en comparación con lo que era antes de la pandemia. Estábamos creciendo en números que igual son un poco similares, tal vez 2,7%, un poquito más antes de la pandemia. Era un crecimiento todavía moderado, incluso poco para lo que Chile necesita. Hoy día estamos en esas cifras. Aún así estamos con este 25%. Usted dice que se tiene que apuntar a qué finalmente, a un número más bajo para aumentar el crecimiento, y si eso va a ayudar realmente al crecimiento del país, o la verdad es que se necesitan otras medidas para que Chile crezca a números que de verdad se necesitan para decir, bueno, estamos movilizando la economía chilena. Es tremendamente complejo, ¿no? Porque tenemos que buscar balancear. Ahora, yo creo que las grandes empresas tienen un sistema de funcionamiento, el mercado funciona de una manera que ellos tienen de ser hasta cierto punto asegurados ciertos comportamientos, ciertos beneficios. Por tanto, la verdad es que yo no movería la tasa impositiva de las grandes empresas a lo más de un 27 o un 25%. Donde yo sí generaría políticas públicas, en la propuesta que estamos generando, que se está analizando hoy día, que tiene que ver con potenciar fundamentalmente a las pymes, porque efectivamente son las pymes las que van a generar este cambio, son las pymes las que hoy día tienen que hacer frente a este aumento importante en los costos, como señalábamos. Las pymes son las que pagan el 50% del salario mínimo, por tanto se le acaban de incrementar los costos. Son las pymes las que tienen mayor cantidad de trabajadores, que antes trabajaban 45 horas y en 4 años más van a llegar a trabajar 40. Son las pymes las que tienen que hacer. Entonces estamos hablando de las pymes, que son las que tienen la tasa de rentabilidad mucho más baja en comparación a las grandes empresas. Por lo tanto, yo en lo particular creo que es ahí donde tenemos que poner el énfasis, en las pymes, que son las que generan mayor empleo, y de esta manera creo que vamos a poder lograr un mayor impacto en la economía nacional, insisto, tanto en el trabajo como en el crecimiento económico. Bueno, vamos a ver cómo sigue esta discusión. Todavía está en la materia prelegislativa. Esto es algo que se va a conversar mucho más adelante, pero que por la reforma de las pensiones ha salido a la luz. Rodrigo Palma, director ejecutivo de RPBM Consultores, también economista de la Universidad de Barcelona y docente del OTEM. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en Chilevisión Noticias. Muchas gracias a ti, Pablo. Buenas tardes. Que esté muy bien, cuídese. Chao, chao.